Primero que nada, el agradecimiento a la gente de Leisaca, como siempre, hace unos cuantos años que siempre estamos aquí en el SIGRAS y siempre es una buena oportunidad de venir y saludar a muchos amigos y conocidos que según los clientes en los que uno está trabajando se los cruza más o menos en este último año, pero bueno, acá por lo menos siempre estamos todos, ¿no? Yo siempre trato de, para este tipo de eventos, traer algo medianamente novedoso, medianamente original, medianamente que haya estado en la prensa en este último año y demás, con lo cual este año elegí estos temas que son gestión de riesgo, continuidad operativa, que son lo último que hay. Ayer creo que se publicó alguna cosa moderna sobre estos temas y demás. Veo que hay algunos que se están riendo, entonces se dieron cuenta de que no es tan así como en otros años, sino que más bien este año lo que elegí hacer es, en función de lo que es la experiencia que hemos tenido en muchos proyectos de este tipo de cosas, ¿no? Seguimos teniendo grandes dificultades, grandes complicaciones para llevar adelante proyectos de gestión de riesgos y proyectos de continuidad operativa dentro de tecnología. Que no quiere decir que no lo hagamos. Lo hacemos bastante bien, las cosas salen razonablemente bien en muchos casos, pero hay un montón de pequeños aspectos, de pequeñas cosas que uno de repente, si las logra tomar en cuenta y si las logra llevar adelante, nos permiten realmente facilitar alguna de estas cosas o lograr resultados de mayor valor, ¿no? Entonces, les diría que la charla de hoy es una charla 100% de recomendaciones. Lo que vamos a estar haciendo es empezar a recorrer, digamos, los puntos principales de estos dos temas, principalmente la parte de riesgo, que de repente es la que a veces es un poquito más difícil, pero también recordando alguna cosa de continuidad sobre el final. Y para los temas principales, ir tirando ideas, ir tirando recomendaciones, ir tirando cosas que a nosotros nos han ocurrido en proyectos. Miguel recién decía más de 15 años, lamentablemente ya están llegando como a 20 a esta altura, digo, pero que uno se encuentra en todo este tipo de proyectos y cosas que a medida que va pasando el tiempo, y adelanto lo que voy a poner en las conclusiones del final, pero vale la pena, a medida que va pasando el tiempo uno cada vez más le va perdiendo, digamos, el aprecio o el amor o el cariño a las grandes metodologías, a las grandes cosas complejas, que si uno las analiza uno dice, esto está bárbaro, digamos, yo lo miro y desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de cómo estructuran el conocimiento y demás, son súper interesantes, pero cuando uno los va a llevar a la práctica se encuentra con un montón de barreras, con un montón de necesidades de convencer a otros, de integrar esas cosas que nosotros tenemos en nuestra realidad de IT con lo que es el resto de la organización. Y termina siendo muy difícil, ¿tá? Entonces, en el último slide va a decir menos es más, ¿tá? Para estos temas, y lo que voy a tratar de hacer de alguna manera es convencerlos de algunas de esas cosas, o por lo menos mostrarles algunas instancias donde me parece que eso vale y donde de repente les puede llegar a servir en algo que ustedes estén haciendo o que les toque hacer a la brevedad, ¿ok? Entonces, un poco la motivación es esa que está puesta por ahí. Y para empezar a hablar de riesgo, ¿tá? Recién tuvimos una charla muy buena de COVID-5, ¿no? Y esa charla nos dio dos cosas súper interesantes para mí que, además de todo el contenido, pero digamos dos puntos muy particulares que son los que yo rescato. Uno que tiene que ver con el decir, tenemos modelos grandes, tenemos algo que podemos considerar una mejor práctica, tenemos algo hacia lo cual podemos tender cuando nosotros queremos seguir avanzando y queremos seguir mejorando sobre nuestras prácticas, ¿tá? Y por otro lado, tenemos una base de conocimiento que cuando nosotros estamos trabajando sobre temas de riesgos en tecnología, si se nos dificulta de repente identificar los riesgos, identificar cuáles pueden ser los problemas principales y demás, tenemos un lugar a donde ir a buscarlos, ¿tá? Entonces, eso por un lado. Ahora, el tema es, si nosotros queremos arrancar más humilde, ¿tá? Más sencillo, o queremos lograr algo más rápido o de aplicación de repente práctica sobre algunos temas particulares, o que se integre más fácilmente de repente sin tener la necesidad de salir a hacer un poco de esa evangelización que se ha venido hablando durante todo el día, que es súper importante, pero que a veces es complicada, ¿no? Y a veces uno diría, me gustaría más dedicarle el tiempo al trabajo en sí mismo, a lograr los resultados, que al tener que estar en esa evangelización. Entonces ahí a veces lo que nosotros podemos hacer es
entre comillas, dormir con el enemigo, digamos, ¿no? O sea, acercarnos más nosotros a lo que ya sabemos que se está usando en el negocio, a lo que ya es usual en el negocio, a lo que ya hace muchos años que es estándar, ¿tá? Y por ese lado ver cómo nosotros nos lo podemos traer para tecnología y aplicarlo o utilizarlo mejor. ¿Tá? Entonces el primer punto que nosotros, ya que vamos a hablar de riesgo, ¿tá? El primer punto es, ustedes empiezan a trabajar en riesgo, van a revisar sus mecanismos de riesgo en tecnología o tienen algún tipo de inconveniente que se les hace largo los años cuando tienen que generar sus matrices porque, no sé, están certificados en la 27000 o porque necesitan las matrices porque va a venir el Banco Central o por lo que sea. ¿Tá? Por un motivo o por el otro a ustedes se les ocurre o empezar a trabajar en riesgo o revisar la metodología que están haciendo. ¿Tá? Obviamente el primer punto que uno tendría que mirar cuando está pensando, ¿tá?, en cómo gestionar los riesgos es ¿qué definición voy a usar del riesgo? ¿Qué quiere decir para mí riesgo? ¿Tá? Las dos definiciones que están acá, las dos son de libro. ¿Tá? Las dos vienen en letra de molde, así que no es que acá estemos diciendo una está bien, la otra está mal, una es moderna, la otra es antigua, no estamos haciendo nada de eso. Lo único que estamos haciendo es decir, cuando uno está trabajando en riesgo, dependiendo de para qué es que yo esté trabajando en riesgo, ¿tá?, yo puedo llegar a tomar visiones diferentes, puedo llegar a tomar alternativas diferentes. ¿Tá? Ven la primera, ¿tá?, muy tradicional. ¿Tá? Hay una amenaza, hay algo externo, ¿tá?, yo tengo un problema, tengo una debilidad. ¿Tá? Si esa amenaza externa explota la debilidad que yo tengo, ¿tá?, eso me configura lo que a veces se llama escenario de riesgo en este tipo de metodologías. ¿Y qué hace eso? Se transforma en un problema, deja de ser un riesgo, ¿no? O sea, de vuelta, siempre que estamos en riesgo estamos hablando de potencialidades, eso lo tenemos claro todos. Pero el hecho es que acá, cuando esa amenaza explota mi debilidad, afecta negativamente un conjunto de activos. ¿Tá? Visión típica de protección de activos, visión típica de yo tengo algo y lo tengo que proteger. Visión típica, por ejemplo, de lo que son todas las normativas de riesgo vinculadas a riesgos personales en trabajo, en obras y en cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo tengo que estar haciendo en ese lugar? Tratando de salvaguardar la vida de las personas. Digo, es lógico que uno lo mire con esa óptica. ¿Tá? En tecnología, ¿tá?, nosotros todavía estamos bastante atados a esto, particularmente cuando lo miramos con cabeza de seguridad informática. ¿Tá? La seguridad informática típicamente es, yo tengo unas cosas, tengo por ahí unos sistemas, tengo unos servidores, tengo unas bases de datos, tengo unas cuestiones, ¿tá?, y yo lo que quiero hacer es garantizar no tener debilidades, ¿tá?, para que pueda venir el hacker ruso, el empleado enojado, lo que sea, ¿tá?, que es esa amenaza que yo tengo de afuera, ¿tá?, y me compromete esos activos que tengo por ahí. ¿Tá? Está bien. Nadie dice que eso tenga nada de malo. ¿Tá? Ahora, vemos la segunda definición que tenemos acá, que esa segunda definición que tenemos abajo es la de ERM, ¿tá?, es la de COSO, es la que se usa en el negocio, es la que se viene aplicando desde hace, yo les diría, una década y media, dos, ¿tá?, a nivel corporativa. Es la que hablan los contadores, es la que habla el directorio de mi empresa, idealmente, ¿no?, asumiendo que estén trabajando en riesgo, y si no están trabajando en riesgo, estamos en un problema un poquito más grave, ¿no? O sea, si toda la organización no piensa en riesgo, ahí va a ser más difícil. Pero vean lo diferente, lo esencialmente diferente de esta definición con la anterior. ¿Tá? Acá lo que me dice es que un riesgo es un evento, ¿tá?, que en el caso de ocurrir afecta negativamente al logro de un objetivo, pudiendo impedir la creación de valor o erosionar el valor existente. ¿Tá? Dos cosas fundamentales y esencialmente diferentes del anterior. Primero que nada, esto, ¿tá?, no habla de protección de activos, no habla de proteger lo que yo tengo. Primero que nada me está diciendo por ahí abajo, impedir la creación de valor o erosionar el valor existente. Es tanto un riesgo no perder algo de lo que yo tengo, que algo se me destruya, que algo lo pierda, que tengo un problema con un activo, ¿tá?, erosionar el valor existente, como dice ahí elegantemente, ¿tá?, es igual de riesgo el dejar de ganar, es igual de riesgo el no poder crear valor. ¿Tá? Si yo en tecnología estoy en una situación en la cual yo siento que por algún problema que puede llegar a ocurrir, me falta gente, mi tecnología está vetusta, mis sistemas son inflexibles, ¿tá?, cualquiera de esas cosas a mí me dificultan
darle al negocio lo que el negocio me está pidiendo, o a lo que el negocio le vendría mejor para llevar adelante sus servicios, ¿tá? Esos son riesgos. Y esos capaz que son los riesgos más importantes que yo tengo. ¿Tá? Y esos riesgos nunca en la vida yo los voy a estar mirando, ¿tá? O los voy a estar viendo si estoy pensando en una metodología del otro estilo. Primer punto importante. Segundo punto importante. Vean acá que los riesgos solo existen en función de los objetivos. No hay riesgos en el aire. ¿Tá? Un incendio. ¿Un incendio qué? ¿Tá? Un hacker qué? ¿Tá? Solamente yo voy a considerar riesgos aquellas cosas que a mí me comprometen los objetivos. ¿Tá? Hoy mañana el amigo Sotuyo decía, ¿nos preocupa la seguridad de la información? ¿Tá? Es una pregunta súper válida y viene acá. ¿Tá? Si yo no defino, ¿tá?, como objetivo, cuando estoy haciendo mi análisis de riesgo en tecnología, que la seguridad de la información es un aspecto crítico para algo que estoy mirando, simplemente agarro y lo ignoro. ¿Tá? Y me preocupo del resto. Me preocupo de tener la gente que necesito, me preocupo de tener los sistemas que necesito, me preocupo de entregar en tiempo las cosas que me están pidiendo, me preocupo de que mis servicios estén disponibles en los momentos que correspondan y demás. ¿Tá? Obviamente eso no sería lo más probable. Yo seguramente tenga un objetivo que tenga que ver con seguridad de la información. Pero es perfectamente válido que cuando yo esté haciendo mi análisis, yo parta de esto y yo diga cuáles van a ser los objetivos que yo quiero considerar. ¿Tá? Para darles un ejemplo muy tonto, y usando dos organizaciones que tengo amigos en la tribuna, así que calculo que no va a haber demasiado problema. ¿Tá? Piensen en el típico escenario del hacker que viene de afuera, entra en un sitio web y le cambia la página principal. Defacement, clásico, ¿no? No estamos hablando de entramos en las bases de datos, nos robamos todas las transacciones, ni nada, no. Simplemente entraron y me cambiaron la página principal. ¿Tá? Si eso le llega a pasar a la gente de UTE, por ejemplo, ¿tá?, y alguien entra y cambia la página principal de UTE y pone, les apagamos las luces del sitio, pónganse las pilas y de paso bajen las tarifas, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Tá? Va a salir en los diarios, va a ser molesto, a la gente de seguridad informática la van a llamar, va a tener que justificar algunas cosas, va a estar todo mal, ¿tá? Pero no va a pasar nada demasiado grave. ¿Tá? Ahora, si eso mismo pasa, ¿tá?, en el sitio del home banking de la gente del Banco República, la cosa es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ahí hay una confianza, no solamente en la organización en sí misma, sino en el propio sitio, en la propia tecnología. ¿Tá? No sé si van a perder clientes, en principio deberían. ¿Tá? O sea, debería ser que alguien que llegue y mire y diga, esta situación no está nada buena, yo prefiero irme a otro lugar que me dé más garantías. ¿Tá? Pero lo que seguramente sí pierden son usuarios de ese sitio. Y los usuarios que pierdan de ese sitio y después vayan y trabajen en las cajas o en donde sea, van a ser más caros. ¿Tá? Porque por eso es que ese sitio existe, entre otras cosas. ¿Tá? Entonces vean que cuando yo armo esto en términos de objetivos, ¿tá?, el objetivo de defacement de un sitio web, ¿tá?, para una organización puede ser súper importante y para otra organización no tanto. Si yo lo miro acá arriba, lo miro como amenaza, vulnerabilidad, como un escenario de riesgo medio genérico y demás, capaz que lo estoy tratando de la misma manera en los dos lugares. ¿Tá? Y eso no está bueno. ¿Tá? Porque eso va a terminar con criterios o medidas de seguridad que no necesariamente son las más aplicables. Y acá estoy dando un ejemplo de seguridad, pero vean que esto no tiene ni de cerca solo el foco de seguridad, tiene el foco de todo lo que son las operaciones que yo estoy haciendo dentro de tecnología. ¿Tá? Entonces, primer punto, si vamos a hacer un buen análisis de riesgo de tecnología, un buen análisis que le podamos llevar a gente del negocio, ¿tá?, el empezar a trabajar con algo de este estilo va a ser positivo, porque lo van a entender. ¿Tá? Yo no voy y le digo, necesito comprar un firewall, o necesito cambiar tal cosa, o necesito cambiar de plataforma, ¿tá?, porque es lo que me pide la tecnología, o porque existe una amenaza externa, que son ahí algunas cosas que no entienden muy bien y demás, sino porque tengo un objetivo que es darte a vos el servicio que me pediste con determinado grado de velocidad en los próximos 3 meses. ¿Tá? Si yo no cambio determinada infraestructura, eso me genera un riesgo, ¿tá?, para poder lograr ese objetivo. Y ese objetivo vos deberías poder entenderlo. ¿Tá? Porque en teoría ese objetivo tiene que estar alineado con lo que me hayas pedido vos. Porque si yo tengo tecnología desalineada de negocio, ahí tengo otro problema bárbaro y estamos en otra charla. ¿Tá? Pero ese es el primer punto.
arranquemos a pensar en cosas de este estilo. ¿Tá? Tratemos de pensar los riesgos más por el lado de qué es lo que yo tendría que hacer y esos riesgos me lo pueden dificultar, que cuáles son aquellas cosas que yo tengo que proteger para que nadie me las rompa o para que nadie me las robe. ¿Tá? Observen que trivialmente la definición anterior está incluida en esta. Yo lo único que tengo que hacer es definir como objetivo que quiero proteger cierto conjunto de activos y listo. ¿Tá? Pero van a haber otro montón de cosas que acá voy a tener la capacidad de expresarlas y de la otra forma no. ¿Tá? Ya lo dije. ¿Tá? Esto les queda impreso por ahí para que simplemente recuerden el concepto. Pero ven que hay una cuestión, ¿tá?, que también es importante de pensar en los riesgos asociados a los objetivos, que tiene que ver con que en general la venta, ¿tá?, de una metodología de gestión de riesgos hacia la propia gente de tecnología, ¿no? Y ni que hablar de cuando uno sale para afuera y trata de convencer al resto, ¿tá? Pero cuando uno está tratando de convencer a la gente de que implementar un mecanismo de gestión de riesgos es importante, ¿tá?, normalmente eso es algo que tiene bastante resistencia, porque esto es más burocracia, esto es no sé qué, me vas a traer un montón de papeles, los papeles van a estar sobre riesgos de empresas en Namibia que no tienen nada que ver conmigo, ¿tá? Van a empezar a poner un montón de elementos como para decir que la gestión de riesgos, ¿tá?, es una cosa molesta, digamos, es una cosa burocrática y es una cosa que no está aportando, ¿tá? Vean, como dice acá arriba, ¿tá?, la transitiva que me permite definir la gestión de riesgos, ¿tá?, en términos de objetivos. Los objetivos son lo que yo tengo que hacer, es por lo que me van a medir, es por lo que me van a pagar a fin de mes y es por lo que eventualmente me darán un bonus a fin de año, ¿tá? Yo tengo objetivos, todo el mundo sabe que tiene que cumplir sus objetivos. Es una pregunta trivial. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer adentro de la organización? Tengo que cumplir determinadas cosas. Bárbaro. ¿Qué son los riesgos? Todas aquellas cosas, todas aquellas situaciones que a vos te puedan dificultar el cumplir con esos objetivos, ¿tá? Y para seguir un paso más, ¿y qué son los controles? Todas aquellas cosas que a mí me mitiguen o me minimicen esos riesgos que yo tengo en el medio. Entonces, si yo tengo todos los controles que corresponde y esos controles están funcionando bien, ¿tá?, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy en mucha mejor condición de cumplir con mis objetivos, ¿tá? ¿Cuál es la finalidad de la gestión de riesgos? Cumplir los objetivos que yo tenga, de cualquier nivel, ¿tá? Ese mensaje es, yo les diría, en todos o en el 90% de los proyectos que nosotros hemos hecho vinculados a esto, en el momento que la gente que está del otro lado entiende ese mensaje, le cambia la cara, ¿tá? Si la gestión de riesgos es para ver cuáles son los controles, o la gestión de riesgo es para cumplir con una normativa, o la gestión de riesgo es para mostrarle a la dirección de que estamos haciendo las cosas más o menos bien, o la gestión de riesgo es para cualquiera de todas las otras cosas que la gente normalmente piensa que es la gestión de riesgos, es una cosa. Otra cosa totalmente distinta es, si yo lo que digo es, estoy implementando una metodología para que sea más probable que vos logres hacer lo que tenés que hacer, y para que cuando vengan y te midan estés en mejores condiciones, ¿tá? Ese es un mensaje súper importante si a ustedes les toca tener que participar de una implementación o de ir a buscar a la gente a que los apoye o lo que sea, ¿tá? Y en segundo parte lo que decíamos, ¿no?, que esta otra definición incluye a la primera, así que no es que estemos perdiendo nada por, entre comillas, pasarnos, digamos, para este otro lado. Al contrario, si quieren, ¿tá?, y si dicen, no voy a cambiar nada, voy a hacer lo mismo que antes, solo voy a proteger mi red perimetral y solo voy a poner firewalls y demás, y lo único que voy a hacer es seguridad informática y no voy a cambiar nada por más que esté hablando de objetivos. Ok, pero hablen de objetivos igual y están haciendo marketing, ¿tá? Están haciendo algo que va a hacer que lo mismo que estaban haciendo antes se vea mejor y que se integre mejor con el resto de las cosas que se hacen en el resto de la organización. ¿Ok? Primer mensaje, le dije que iba a ir tirando cuestiones. Segundo, análisis de riesgo. Ok, identifiqué mis riesgos, tengo una lista que está por ahí. La saqué de COVID-5, la armé yo con talleres, hice lo que sea, no me importa. Tengo una lista de riesgos, ¿tá? ¿Qué es analizar los riesgos? ¿Tá? ¿Qué quiere decir análisis de riesgos? Hacer una matriz que me dé cosas. No. Análisis de riesgo es esto. Es responder la pregunta, ¿cuáles son los riesgos que me preocupan más? ¿Ok? De vuelta, intuitivo.
¿tá? Fácil, simple, sencillo, llano. Esa es la manera con la cual uno tiene la capacidad de atraer gente a las metodologías y a trabajar con este tipo de cosas. ¿Tá? Entonces, yo lo que quiero hacer es responder esa pregunta. ¿Tá? De esta lista de riesgos que yo armé, ¿cuáles son los que me van a preocupar más? O sea, ¿cuáles son los que le voy a tener que dar bola a corto plazo? ¿Cómo voy a elegir yo un modelo para hacer mi análisis de riesgo entonces? Simplemente con estas dos cosas que yo tengo acá abajo. Primero, tiene que responder la pregunta. ¿Tá? Si es algo súper simple pero no responde la pregunta, no sirve para nada. No estoy haciendo análisis de riesgo, entonces no me sirve. ¿Tá? Tengo que tener algo que me permita ordenar los riesgos en términos de su dificultad, su gravedad, digamos, para mí. Pero a la vez tiene que ser lo más simple y lo más sencillo de usar posible. ¿Ah? Recomendaciones para esto. ¿Tá? No vamos a hablar de probabilidad de impacto inherente, residual, bla, 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 todo eso lo saben. Sí, es parte del riesgo, lo usan. ¿Tá? Ahora, vamos a hablar de algunas cositas nada más de eso en los momentos que eso puede generar algún problema. Pero como recomendaciones para que esta parte del análisis de riesgo sea lo más sencillo posible. Primero, nunca tomen un modelo. No importa lo bueno que esté, de dónde venga, cuál sea el origen y todas las firmas que traiga abajo, y digan, este es el modelo que yo voy a aplicar en mi organización, y lo instalan así desde arriba. No. ¿Tá? ¿Por qué? Simplemente porque todas las organizaciones son diferentes, no todo el mundo percibe el riesgo de la misma manera, no todos los problemas son del mismo tipo, y el mismo riesgo exacto para dos organizaciones diferentes es esencialmente diferente. ¿Tá? Entonces, cualquier modelo que yo vaya a usar de gestión de riesgo, hay que ayornarlo, hay que ajustarlo, hay que acomodarlo a lo que sea mi realidad particular. Primer punto. Segundo punto, cuando yo arme mis tablas de probabilidad de impacto, ¿tá? Esas tablas tienen que ser razonables al tipo de análisis que yo quiero hacer. ¿Tá? Yo he visto análisis de riesgo buenísimos que tienen 3 categorías, ¿tá? De impacto y de probabilidad, dicen alto, medio y bajo, nada más, y he visto análisis de riesgo en algún banco, que no hay nadie presente, así que no hay problema, puedo decir algún banco, que tenían 10 categorías con una lista gigantesca de todas las cosas, y ese análisis de riesgo era un desastre, porque nadie tenía idea de si era 7 u 8 o 5 y medio, lo que fuera, y cuando eso se terminaba de usar en la práctica, todo el mundo llenaba más o menos para que las matrices se completaran. ¿Tá? Entonces, cuando yo estoy armando mis tablas de probabilidad de impacto, yo les diría que entre 4 y 5 categorías es lo más normal, lo más usual y lo que posiblemente tenemos que arrancar de ahí. Si tenemos más de 5 categorías, analicemos con muchísimo cuidado por qué es que pusimos más. ¿Tá? En un ejercicio que nos tocó hacer en un cliente, ¿tá? Una de las primeras cosas que vimos, nos presentaron unas tablas, nos dijeron, estamos teniendo problemas para usar esto, ¿nos pueden dar una mano para simplificarlo un poco? Sí, claro. Lo empezamos a revisar, nos vimos unas tablas de probabilidad de impacto de 8 niveles, ¿no? Y en distintas categorías, como correspondía, y en la de impacto, una de las categorías, ¿tá? Estamos hablando de riesgos de sistemas, NIT, una de las categorías era cantidad de personas fallecidas, ¿no? O sea, si quieren riesgos personales. Los niveles más bajos eran no había heridos, empezaba a subir en la gente se lastimaba y cosas y no sé qué, ¿tá? Y seguía subiendo. En el nivel 5 se moría una persona, en el nivel 6 se morían 2. En el nivel 7 creo que se morían 5 y en el nivel 8 se morían, no me acuerdo si eran 20 o 50. ¿Tá? Lo primero que hicimos cuando agarramos esa tabla fue, viejo, ¿cómo se les muere gente en tecnología con esta cantidad de cosas? O sea, ¿qué tiene? ¿Le falta tierra? Digo, y la gente entra al centro de cómputos. ¿Tá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar del 5 para arriba, borrar todo y dejar un 5 nada más, que quiere decir, hay riesgo de vida para alguien. Ya alcanza. ¿Tá? No tengo necesidad de toda esa otra cosa para arriba. Lo único que va a hacer es complicarme la vida. ¿Tá? Entonces, 4 y 5 niveles lo más razonable. En algunos casos, si están trabajando a un nivel bastante más alto, ¿tá? O sea, están involucrando a alguna gerencia, algún director, alguien que tiene poco tiempo y que no se quiere meter mucho en el tema, hasta 3 niveles puede llegar a ser razonable. ¿Tá? Si lo van a hacer hacia la interna a 3 niveles, normalmente queda un poco chico, digamos, no es tan expresivo. ¿Tá? Pero ese es el primer punto. Y segundo, cuando yo estoy haciendo mis tablas de probabilidad de impacto, recuerden que esas tablas de probabilidad de impacto, por bien que yo las escriba, ¿tá? No van a ser tan mágicas que saquen la subjetividad del tipo que las está usando. ¿Tá? No hay manera de que mi tabla yo las ponga dentro de un sistema informático, agarre mi riesgo, lo tiro para adentro y ya sale medido. Estaría bárbaro. El día que alguien haga ese sistema se va a cansar de venderlo. ¿Tá? Pero de momento no hay.
Entonces, mis tablas de probabilidad de impacto lo que deberían hacer es estar escritas de forma tal de asumir que pueden haber ciertos niveles de errores, pero que esos niveles no sean los peores de todos. ¿Cómo se hace eso? Los niveles de arriba, si estamos en una tabla que sea de 5 niveles, por ejemplo, los niveles 4 y 5, ¿tá?, tanto de probabilidad como de impacto, que sean esencialmente distintos, ¿tá?, de los niveles 1, 2 y 3. ¿tá? Por ejemplo, si estoy hablando de probabilidades, yo qué sé, probabilidad 1 puede ser, no espero que pasen 20 años. ¿tá? Probabilidad 2, no espero que pase entre 5 y 20 años. Probabilidad 3, 5 años. Probabilidad 4, más de una vez por año. Probabilidad 5, más de una vez por mes. ¿tá? Entonces, cuando alguien pone esos niveles, ¿tá?, alguien se equivoca entre el 2 y el 3, no pasa nada. Alguien se equivoca entre el 1 y el 2, no pasa nada. Pero nadie puede poner un 4 o un 5, ¿tá?, sin venir y justificarlo claramente. ¿tá? Ahí sí la subjetividad no me permite que yo llegue a esas cosas. Y como en realidad después, si armo bien mis tablas, mis matrices y demás, son los 4 y los 5, son los niveles altos, los que me van a estar llevando a decir estos riesgos son inaceptables y estos riesgos son sobre los que tengo que actuar, esos son los que me interesa identificar, por lo que decíamos de la pregunta de recién. ¿tá? Entonces, tablas de probabilidad e impacto congruentes con lo que estoy tratando de hacer. ¿tá? Y no sacadas de modelos genéricos o de cosas que estén por ahí, independientemente del pedigrí del lugar de donde vengan. ¿tá? Si ya hay tablas de este tipo en el negocio, ¿tá?, tratemos de usar esas tablas, ¿tá?, dentro de lo posible. ¿Habrá dificultades? Sí. ¿Capaz que tengo que hacer una especie de traducción? Sí. ¿tá? Pero si yo logro hacer un análisis de riesgo DIT que utilice los mismos criterios que el señor en finanzas, o el señor en recursos humanos, o el señor en comercial usó para hacer su análisis de riesgo de cada una de esas áreas, yo lo que tengo son matrices de riesgo que puedo llegar caminando a gerencia general y decirle, esta es la matriz de riesgo. ¿Y ese rojo qué quiere decir? Lo mismo que todo lo que vinieron antes y te presentaron cosas a vos. ¿tá? Eso no es trivial. ¿tá? O sea, yo tengo temas particulares en tecnología que a veces tengo que ver cómo los analizo y demás. Pero a ver, yo puedo estimar pérdidas económicas razonablemente. Yo puedo estimar temas de imagen razonablemente. Yo puedo estimar interrupciones o molestias de los clientes razonablemente. Y ese tipo de categorías ya suelen estar dentro de las tablas que maneja el negocio. ¿tá? Cuanto más yo me pueda alinear con eso, mucho mejor. ¿tá? Justamente porque me estoy acercando a que me entiendan. Me estoy acercando a que mi matriz de riesgo sea directamente comparable con la matriz de riesgo de cualquier otro proceso de negocio. Yo luzco más a proceso de negocio, yo estoy en mejores condiciones de presentarlo y venderlo, ¿tá?, ante los que me tengan que dar el dinero para arreglar los rojos, ¿tá?, y básicamente estoy mostrando que yo estoy tratando de hablar en el mismo lenguaje que el resto de la compañía. ¿tá? Que eso es algo fundamental para todo lo que es la visión de tecnología y el valor de IT provisto. ¿tá? Y el último punto que está por ahí es fórmulas de cálculo de la exposición. Hay todas las que quieran, hay 700.000 según lo que ven. P por I, P más I por 2, todas las que quieran. ¿tá? Agarran todos los modelos de riesgo que hayan en la vuelta y tal. No me importa cuál elijan. ¿tá? Yo les recomiendo la suma ponderada porque es sencilla. ¿tá? Ustedes simplemente agarran y dicen probabilidad de impacto y la suman con un porcentaje aplicado de cada uno de los dos lados. Eso es lo que usamos nosotros en todos los proyectos. Pero no me importa la que elijan. Lo que sí me importa, ¿tá?, es que casi en cualquier caso, al punto de yo decirles así que es una recomendación general, lo que yo vaya a estar utilizando como mi cálculo de exposición le dé más importancia al impacto que a la probabilidad. ¿tá? ¿Cómo me doy cuenta de esto trivialmente? Cada vez que ustedes vean una matriz de riesgo que es simétrica, mírenla de costado, así como los perros cuando les pasa algo, hay algún ruido raro. ¿Por qué? Si yo les digo a ustedes, ¿tá?, imagínense la probabilidad más baja, que es que me pase algo en 20 años, ¿tá?, y el impacto más bajo es perder 50 pesos. Y el impacto más alto es perder 50 millones de dólares, y la probabilidad más alta es que me pase todos los meses. ¿tá? Si yo les digo a ustedes, ¿les preocupa lo mismo, ¿tá?, que de repente en 20 años yo pueda perder 50 millones de dólares que todos los meses estar perdiendo 50 pesos? ¿tá? Ustedes me van a decir que no. Porque intuitivamente a ninguno de nosotros nos parece eso. ¿tá? Por más que
la probabilidad sea rara, por más que sea algo que yo no espero que pase, los impactos más altos, las cosas que tienen los impactos más graves de todos, yo quiero que me aparezcan arriba de la lista, que las cosas que sean muy probables, pero casi no me entere. ¿Tá? No sé, tener un problema de cálculo en una caja que me dé algunos centavitos. Y sí, ¿cuál es? A lo largo de todo el tiempo, ¿lo quiero mejorar? Y sí, lo quiero mejorar. ¿Tá? Pero no me va a generar ningún problema. Que se me incendie el centro de cómputo. ¿Tá? Lo tengo bien construido. ¿Tá? Tiene el piso que corresponde, está en el lugar que corresponde, tiene todo lo que supuestamente está bien. Y en teoría no debería pasar nunca que yo tenga un problema con eso. ¿Tá? Pero igual yo tengo un centro alternativo. ¿Por qué? ¿Tá? Porque por más que la probabilidad es la más baja que yo puse, como el impacto es el más alto, yo dije, este riesgo igual lo voy a tratar. ¿Por qué? Porque si me llega a pasar es demasiado grave. ¿Tá? No tengo manera de recuperarme razonablemente. ¿Tá? Entonces, en general, ¿tá? Yo debería tratar de que mi modelo me tire para ese lado. ¿Por qué? Porque eso hace que mi modelo exprese mejor, ¿tá? Lo que realmente para mí es una preocupación. ¿Tá? Lo vamos a decir ahora después con un par de los slides, pero hay otro mensaje básico con todo esto, que es, si después de que ustedes aplican toda la metodología de gestión de riesgos, los resultados que le da van esencialmente en contra de lo que ustedes piensan y de lo que ustedes ven en la diaria, está mal la metodología. No está mal lo que piensan ustedes. ¿Tá? Nunca en la vida alguien que esté trabajando todos los días y normalmente sobre un tema, viene, aplica una metodología de algo, esa metodología le dice, todo lo que vos pensás estaba equivocado, ¿tá? Y él dice, uy, qué macana, tipo, tengo que repensar las cuestiones. No, ¿tá? Ahí lo que ocurre es que ellos, los parámetros, las tablas, lo que sea que estoy poniendo dentro de mi metodología, tienen problemas. Que no quiere decir que yo no me pueda tener alguna sorpresa, ¿no? Obviamente, y a la vez que no quiere decir que a veces hay visiones personales que cuando uno las contrasta con el resto, ¿tá? Termine en alguna conclusión un poco diferente. ¿Tá? Pero en términos generales, cualquier metodología que yo implemente tiene que representar razonablemente lo que uno vea dentro de la organización. Si mi problema principal es que todos mis proyectos de desarrollo llegan un año después de lo que deberían llegar, ese tiene que ser el riesgo que me quede en rojo y no que me falte un firewall para conectarme con la sucursal de Tacuarembó. ¿Tá? Más allá de que uno dice, y sí, hay una conexión externa, un pedazo interno de la red y no sé qué, esto es terrible. Si fuera tan terrible yo hubiera tenido tantos problemas en los últimos años que si no los vi es que ok, ahora capaz que hice todo el análisis serio, lo vi, me quedó de algún nivel por ahí, lo voy a corregir. Pero el otro tiene que aparecer sí o sí. ¿Ah? Una vez que yo hago análisis de riesgo, la otra cosa que es fundamental es que lo use. ¿Tá? Si yo hago análisis de riesgo y ese análisis de riesgo termina en unas matrices coloridas muy simpáticas y yo de esas matrices coloridas no tomo acciones, ¿tá? Un instante después la gente dice, estas matrices de riesgo no sirven para nada. ¿Tá? Me cuesta esfuerzo armarlas y después no se hace nada con ellas. ¿Tá? Si las hago, las uso. Si no voy a usarlas, yo le diría ni las haga. ¿Tá? A los efectos de cumplimiento, agarren la del año pasado, le sacan una fotocopia y va a pasar. El auditor la va a mirar y va a decir, bueno, sí, habría que actualizar el procedimiento de no sé qué. Lo sabemos todos. Todos somos auditores, fuimos o nos cruzamos con auditores. No va a ser tan grave. ¿Tá? Lo que sí es grave es hacerle perder el tiempo a la gente, porque después, cuando después queremos ir y convencerlos de que trabajen en serio sobre ese tema, es la historia de Pastor Mentiroso. ¿Tá? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Los tres niveles básicos, ¿no? Verde, amarillo, rojo. ¿Tá? Las cosas que sean rojas, ¿tá? Las otras dos vemos. Pues tendría que poner algún indicador, alguna cosa, lo que sea. Las cosas que sean rojas, tengo que definir un plan de acción. Si ese plan de acción es no voy a hacer nada por X o Y, no importa, lo escribo y lo firma alguien. ¿Tá? La gente tiene que ver, todos los que hayan participado del análisis de riesgo tienen que ver de cómo es que efectivamente esto se va a usar en la práctica. ¿Ah? Muy rápidamente, pero para que vean una cuestión. Primero que nada, esta matriz que tiene es simétrica. ¿Tá? Yo les dije recién, si viene una matriz simétrica, mírenla dos veces. Ok, esto es un ejemplo que nosotros usamos a veces cuando uno está viendo cómo se arman este tipo de cosas. ¿Tá? Esta es una matriz que está armada con 50 y 50 de probabilidad de impacto. ¿Tá? Y una serie de criterios más que no importan. ¿Tá? Si yo cambio eso a un 60-40, ¿tá? 60 de impacto, 40 de probabilidad,
vean que el cambio, uno podría llegar a decir, es menor, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Me cambiaron 2 cuadraditos de color. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es 60, es 40, es 65, es 35? ¿De dónde lo saco? ¿Dónde está el modelo? ¿Dónde está el documento, el white paper internacional que me dice cuál es el valor que yo tengo que poner adentro de eso? ¿Tá? Todos quienes tenemos algún perfil de tecnología, de ingeniero, de contador, de lo que sea, donde vemos cuentas, vemos fórmulas, vemos matemática, inmediatamente decimos, uy, atrás de esto hay una magia, hay algo que esto ya alguien lo craneó y no sé qué, y entonces, si a mí la cuenta me da esto, debe ser esto, ¿no? Bueno, vemos qué pasa si yo cambié 60-40, ¿tá? Este de acá arriba no tiene ningún interés. ¿Tá? O sea, pasó de rojo y amarillo, yo qué sé, no importa, habrá que ver qué es lo que cae adentro. Pero vean este de acá abajo. ¿Tá? Imagínense que yo hago un análisis inicial de riesgo y me encuentro con algo que está allá arriba. Peor caso, espero que me pase continuamente y me destruye la empresa. ¿Tá? No debería pasar, pero no importa, es para el ejemplo. Y yo empiezo a poner controles, ¿tá? Para tratar de mitigarlo. ¿Tá? Le pongo controles preventivos. Todos los controles son preventivos. Tratan de evitar que eso ocurra. ¿Ok? Esos controles preventivos, ¿qué hacen? Bajan la probabilidad. Entonces yo estoy acá arriba y empiezo a bajar la probabilidad, que es la que tengo de este lado, ¿no? Bajo la probabilidad, bajo la probabilidad, bajo la probabilidad, bajo la probabilidad, y si puse la suficiente cantidad de controles preventivos, me salí del rojo. Estoy en un nivel que es aceptable. Cuando pasé 60-40, que 60-40 no quería decir nada, ¿tá? Observen que este de acá está rojo. ¿Qué acaba de cambiar conceptualmente en esta matriz? Si yo tengo el impacto más alto, solo con controles preventivos, la metodología no me permite que yo me quede con esos riesgos. ¿Ah? Si el impacto es muy alto, tengo que tener algún control de contingencia. Tengo que tener algún control que me baje el impacto para este lado, porque si no, no me puedo salir de esa columna roja. ¿Ah? Entonces, para ustedes es 60-40, es 55, no me importa. La manera ideal de trabajar, ¿cuál sería? Toman esta matriz, la vacían entera, se sientan entre todos los involucrados y dicen, si esto es muy bajo y muy bajo, ¿a mí me preocupa o no me preocupa? No, no me preocupa, lo pinto de verde. ¿Tá? Sigo, así, y lo voy haciendo en cada uno de todos los cuadraditos. Cuando llegué al final y tengo toda la matriz pintada de los colores que realmente representan lo que yo pienso, ahí busco a ver qué fórmula hay que hace que esa matriz se pinte de ese color. ¿Tá? La fórmula no tiene ningún interés. Lo interesante es que esto que yo esté mirando, ¿tá? Me cierre con los conceptos que realmente yo tengo de riesgo. ¿Tá? De vuelta, simple, sencillo, entendible. Si uno mira las matrices y dice atrás hay toda una cuestión estrafalaria y no sé qué, yo qué sé dónde me van a caer y capaz que me caen un rojo y me caen un rojo y sí, me caen un rojo porque esto se calcula así, pero no me preocupa tanto. La gente le pierde la confianza, el interés, el valor de la metodología. Mientras que si la gente sabe que ese rojo está ahí, porque toda la gente que tenía que hacer ese análisis se sentó, se juntó, lo miró y dijo, no, ese cuadrado es rojo de verdad, ¿tá? Entonces a ese rojo cuando les caiga algo ahí le va a tener otra confianza. Estoy medio bravo de tiempo, así que vamos a apurar un poquitito. Análisis de riesgo. ¿Tá? Cuando nosotros acá arrancamos dijimos gestión de riesgos. ¿Tá? ¿Qué diferencia hay entre el análisis y la gestión? Cuando yo llegué acá, ya analicé todos los riesgos. ¿Tá? Está pronto. O sea, analicé, tengo una lista y tengo los riesgos priorizados. Esto me preocupa más, esto me preocupa menos. Para hacer gestión al riesgo, ¿tá? Yo lo que tengo es que seguir con las dos cosas que vienen después. Una de ellas son todas las acciones correctivas, como decíamos. Todas aquellas cosas que me queden en rojo, tengo que hacer algo. Si no hago algo, mi metodología no va a ser muy recibida, no va a ser muy de valor. Y lo otro que tenemos es el monitoreo. ¿Tá? Dentro de las acciones correctivas, ¿tá? Lo de siempre. ¿Cómo yo las debería elegir? Por criterios de costo-beneficio. ¿Tá? Esa curva que está ahí obviamente es solamente una curva de ejemplo, ¿no? No quiere decir que todos vayan a caer ahí. Pero el punto es, el nivel de exposición cuando yo estoy implementando controles, ¿tá? Es lo que me representa mi beneficio. ¿Tá? Un control que ataca un riesgo muy alto es un control de mucho valor. Un control que ataca un riesgo no tan importante es un control de menos valor. Y de este lado tengo el costo. ¿Tá? Entonces si yo tengo acá, en este lugar, digamos, yo tengo niveles de exposición alto y tengo costos baratos. ¿Tá? Estos controles los tengo que implementar. Esos controles son buenos. ¿Tá? Mientras que del otro lado obviamente ocurre lo contrario. Y en el medio, como siempre, hay que usar criterios. Estaría fantástico que esto seleccionara todo y nos eligiera todo, pero no puede ser. Vean que el ejemplo que yo daba en los centros de cómputos está acá.
¿tá? ¿Cuál es el costo de implementar el control? Altísimo. Tener un segundo centro de cómputo me sale una fortuna. ¿Tá? Pero ¿cuál es el nivel de exposición del riesgo de perderlo? ¿Tá? También. Está acá, está bien en el medio de esta barra que yo tengo y el criterio en general es decir, sí, ok, lo voy a tener. ¿Tá? Vean que otra cosa que nos dice esto, ¿tá? Que eso es algo en lo que a veces caemos también quienes tenemos perfil de seguridad, es, nosotros arrancamos con un riesgo por acá arriba, ¿tá? Ponemos un firewall, ponemos un no sé qué, ponemos una VPN, ponemos antivirus, bla, 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 nos venimos bajando. En un determinado momento ya estamos por acá, ¿tá? Y cada vez los controles nuevos que yo quiera agregar, tercer factor, quinto factor, la nariz, el tamaño, ¿tá? Todas esas cosas cada vez son más caras y cada vez sirven para menos, ¿tá? Yo tengo que llegar a controles que sean congruentes con el nivel de riesgo que yo estoy tratando de analizar. ¿Tá? Si yo me paso de eso, estoy sobrecontrolando y estoy haciendo mi trabajo mal. Igual de mal que si no estuviera controlando acá arriba. Capaz que no igual de mal. Pero suficientemente mal como para que me llamen la atención. ¿Tá? Y en cuanto a monitoreo, ¿qué son las cosas que uno tendría que estar mirando? ¿Tá? Grado de utilización del modelo. Si yo definí un modelo y yo dije que habían determinadas tablas y que había que usarlas, que la gente las use. Si después no las usa, estoy en problemas. ¿Tá? Entonces, este es el trivial, este es el decir. Si yo armé un modelo, ese modelo tiene que ser usado. No es cualquier cosa, no es lo que me va apareciendo dependiendo del tema. Nivel de actualización de las matrices. Las matrices cambian con el tiempo, el mercado cambia con el tiempo, la tecnología cambia con el tiempo. Yo hice las matrices hoy, 6 meses valen, casi seguro. Un año posiblemente también. Pero mucho más de un año sin revisar una matriz de riesgo, eso es un problema. ¿Tá? Entonces yo voy a tener que tener dentro de mi monitoreo, irlas revisando. Indicadores. ¿Tá? Un indicador de riesgo, todo el mundo sabe lo que es, pero simplemente para recordar, es algo que me está diciendo que un riesgo se me está acercando a transformarse en un problema. ¿Tá? Siempre hay un ejemplo muy simple que es de un indicador de desempeño y un indicador de riesgo. Los dos los tenemos en el tablero de nuestro auto. ¿Tá? Tenemos el indicador de desempeño, que es el contador de velocidad. Me está diciendo qué está haciendo el auto en este momento. ¿Tá? Estoy andando a 40, estoy andando a 60, estoy haciendo esto. Es instantáneo, me dice hoy cómo estoy. ¿Tá? Al lado tengo un indicador de riesgo, que es el indicador de nafta. ¿Tá? Lo que está haciendo es acercándose a decirme, mirá que estás por tener un problema, que es que el auto se te apague. ¿Tá? Obviamente los indicadores de riesgo que yo pueda definir normalmente no son tan fantásticos que yo sé exactamente en el momento que tocan el lugar y ahí tengo el problema. ¿Tá? Pero obviamente si yo empiezo a tener más incidentes de algún tipo, más ataques de cierto tipo, más atrasos en determinados procesos, lo que sea, ¿tá? Me van a estar marcando que estoy teniendo problemas. ¿Tá? Efectividad de los controles críticos. Eso es típico de auditor y en particular de auditoría interno. ¿Tá? ¿Qué es un control crítico a los efectos de esto que estábamos diciendo? Es trivial. Si yo arranco en el inherente en rojo y termino en el residual afuera del rojo, lo que yo dije que era un control que me pasaba de ese lado a ese lado, ese es un control crítico. ¿Por qué? Porque si ese control no funciona, yo no estoy ni verde ni amarillo, estoy rojo, que era lo que había marcado en el inherente. Definición más trivial que van a ver de control crítico, ¿tá? A partir del análisis de riesgo. Entonces, si esos controles, ¿tá? Son los que me permiten mantenerme en un estado de riesgo controlado, ¿tá? Esos son los que yo voy a tener que estar validando. Voy a tener que estar fijándome que sean efectivos en la práctica. Y después, obviamente, las acciones correctivas, ¿tá? Ir viendo que se vayan haciendo. Estoy justo en hora y me voy a tomar 6 minutos, antes de que me muestren el cuaderno de vuelta, para 3 cositas rápidas de continuidad. La parte de riesgo era más relevante para mí porque hay más para discutir y hay más piquecito, digamos. Capaz que no tanto, pero de todas maneras es importante. Estos 3 puntos. Vía, prácticas de análisis de riesgo y mantenimiento de los planes. ¿Tá? Primero que nada, el vía. Los vía deberían ser del negocio, los debería ser el negocio y los debería cargar el negocio y deberían ser responsabilidad exclusiva del negocio. Todo el mundo lo sabe, el negocio lo sabe, igual no los hacen regularmente e igual en muchos casos es tecnología el que tiene que ir y picar para que esos documentos se generen o se actualicen, lo que sea. ¿Tá? El punto es, si yo no tengo los vías, no hagan planes de recuperación. ¿Tá? Puede ser un tema de que a veces uno desde la cabeza de tecnología uno dice no puedo no tener un plan de recuperación, no puedo dormir, se me cae el alma si yo sé que tengo algo que es crítico y no tengo armados los planes para cómo recuperarlo.
si no vino alguien del negocio y firmó en algún lado que eso que yo estoy recuperando, para lo cual hago respaldo, si tengo servidores alternativos o tengo contratado una solución en la nube, lo mar en coche, si alguien no vino y firmó que eso era importante por algo, ¿tá? Yo en principio no lo haría. ¿tá? Si no pueden dormir, háganlo igual. Pero traten de no hacerlo, porque es una de las únicas formas que tienen de obligar al negocio a que se ponga las pilas con un tema que necesariamente tiene que ser de ellos. ¿tá? Ahora bien, si son ustedes los que tienen que ir a buscar al negocio para que efectivamente les arme los vías, ¿tá? primero que nada, háganlo simples. ¿tá? El vía tiene que ser algo sumamente simple. ¿Cuál es la manera más simple de armarlo? ¿tá? Pongo 3 o 4 categorías ahí adentro. ¿tá? Ahí hay algunos ejemplos, económico, imagen, cumplimiento, lo que sea. ¿tá? Y lo que pongo es unas ventanitas de tiempo también muy sencillas. 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes. ¿tá? Y voy y les digo, ok, se te interrumpe tu proceso. ¿tá? El responsable del proceso, se te interrumpe tu proceso. A la hora, ¿qué pasa? ¿tá? A nivel económico, no nada. Ok. A nivel de imagen, no nada. Tá. Y así marco y veo que los impactos que tiene para 1 hora de interrupción no son tan graves. ¿tá? ¿Qué pasa en 1 día? No, en 1 día sí, no pierdo plata, pero la gente se me calienta mucho y cosas y no sé qué. Ok, llegué a la conclusión de que en ese caso es 1 día. ¿tá? Y así lo mismo con todos. ¿tá? Esos son vías que se hacen en minutos. ¿tá? Cuando la gente me está entendiendo cómo son, porque yo lo único que quiero sacar de esos vías ¿tá? son las ventanas de tolerancia. Yo lo único que quiero sacar de esos vías es cuánto tiempo yo tengo que darle ¿tá? para recuperar todas las cosas que estén vinculadas a ese proceso que yo estoy mirando. ¿tá? Y entonces, si yo logré hacer eso, si yo logré llegar a los clientes con ese papelito, con esa hojita que tiene 5 o 6 cosas y nada más, ¿tá? lo primero que le tienen que transmitir al fulano es, que ese es un tema de terminología, pero que siempre genera un lío bárbaro, que es, si yo les preguntaba, o les pregunto, ¿tá? ¿cuál es la finalidad de un vía? ¿tá? Y ustedes me dicen, determinar los procesos críticos de una organización. Genial, estamos todos de acuerdo. Ahora, a los efectos del vía, crítico, lo único que quiere decir es urgente. ¿tá? Ese es un mensaje fundamental. Ustedes van, se sientan con una persona que es responsable de un proceso. Y le dicen, ¿tu proceso es crítico? Y él dice, no, yo preferiría que me echaran y me fueran a mi casa. Está claro que lo que yo hago no sirve para nada. ¿tá? Es imposible que ustedes vayan y le pregunten a alguien si su proceso de negocio es importante y que la persona les diga que no. ¿tá? Porque es natural, porque todo el mundo responde de la misma forma. Ahora, es totalmente distinto si ustedes van y le dicen a la persona, ¿este proceso tuyo de negocio es urgente? ¿tá? Es súper importante para la organización, estoy seguro que si no se estuviera haciendo tendremos un lío bárbaro. Ahora, ¿es urgente? Si se interrumpe 1 hora o si se interrumpe un rato, ¿pasa algo? ¿tá? Ahí la gente responde totalmente distinto. Es más, y si quieren les dan el ejemplo de la planificación estratégica, que es algo que ellos ven que lo hace el director y todas esas cosas, que son gente importante, y le dicen, mire, la planificación estratégica está claro que es un proceso súper crítico para la organización. Si no hacemos una buena planificación estratégica nos va a ir mal, no vamos a estar fuera del mercado, vamos a perder dinero, lo que sea. Ahora, si en vez de hacer la planificación estratégica hoy, la hago dentro de 15 días, no pasa absolutamente nada. ¿tá? Si ustedes pasan ese mensaje, ¿tá? apenas llegan y apenas entran en la reunión, ¿tá? es mucho más fácil que salgan con un vía de verdad, ¿tá? en vez de que lleguen y les digan, vengo a ver si tu proceso es crítico para ver cómo caes en el plan de contingencia. Perdieron. Va a salir todo en 1 y les va a decir, lo tengo que recuperar en 1 hora. Y cuando después ustedes tratan de armar la solución, ¿tá? la solución sale 65.000 millones de dólares y el directorio le dice, no, déjate de jorobar, ¿tá? y ustedes hacen lo que pueden y se queda todo el mundo caliente. Ustedes porque no pudieron hacer lo que querían implementar, el usuario porque se piensa que tenía 1 hora y en realidad tiene 4 y todo así. ¿tá? Cuando todo eso se podía solucionar de repente con arrancar un poquitito mejor este procedimiento del vía. ¿tá? Segunda cosa, así bien rapidito. Hay una confusión, recién hablamos de toda la importancia que tenía la gestión de riesgo, sin duda. Pero cuando estoy armando un plan de continuidad, ¿tá? suele haber una confusión de yo hago un análisis de riesgo para ver sobre qué armo el plan de continuidad. No. ¿tá? Mi plan de continuidad, si está basado en un análisis de riesgo, ¿tá? lo único que va a hacer es permitirme salir de las situaciones que yo haya identificado en ese análisis de riesgo. ¿tá? Yo lo que voy a hacer es ver una serie de cosas que identifiqué como riesgos y tener planes de contingencia para esas situaciones. Si yo realmente quiero tener un plan de continuidad, y vean este diagrama de acá,
vean que entre todo esto que es la parte previa y llegar a mis planes de respuesta, no hay un análisis de riesgo ahí. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo debería estar haciendo? Yo lo que debería determinar es cuáles son los recursos que necesita ese proceso para estar funcionando. ¿Tá? Y si esos recursos no están disponibles, ver cuál va a ser mi plan al respecto. No me importa si esos recursos se perdieron por un incendio, por una tormenta, por un problema eléctrico, por lo que sea. Mi plan de continuidad debería estar basado en, para que esta área, para que este proceso, para que este servicio esté funcionando, yo necesito que estos recursos estén disponibles. Y si esos recursos están indisponibles y no me preocupa por qué y no estoy analizando probabilidades, ¿tá? Aunque sea muy raro, no me importa, por algo dije que estoy haciendo un plan de continuidad. ¿Tá? Si ese recurso yo no lo tengo disponible, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Tá? Capaz que lo que yo puedo hacer al respecto me tarda 3 días, pero si las ventanas que yo evalué recién hacen que valga una semana, estoy perfecto. ¿Tá? Lo que importa es que yo lo vea en términos de recursos y lo vea en términos de las ventanas que definí con el BIA. Eso es lo que me va a permitir hacer un plan que sea lo más alineado con lo que el negocio me pida y que cuando yo vaya a pedir dinero, yo pueda justificar ese dinero. Yo le digo, mira, yo este dinero lo necesito porque tengo que recuperar tales recursos en tales condiciones para la ventana que me pidió tu fulano de negocio. ¿Tá? El plan preventivo, ¿tá? Que tiene que ver con todo lo que yo no quiero que me pase. Yo puedo tener un plan de continuidad para que me caiga un meteorito arriba del centro de cómputos, pero no quiero. ¿Tá? Entonces yo capaz que sí ahí hago un análisis de riesgo para decir, hay determinadas situaciones que yo estoy tratando de evitar. ¿Tá? Yo puedo tener un plan de continuidad, un plan de recuperación para perder todos los datos del servidor. Capaz que los puedo reconstruir todos a mano desde papeles que están por ahí, llamar a todos los clientes, no sé. ¿Tá? Capaz que existiría. El tema es que está claro que yo no quiero que eso pase, porque es negativo, es malo, es fulero, digamos. Entonces yo sí ahí de repente hago un análisis de riesgo y digo, con poner unos backups y guardar esos backups fuera de la oficina, ya está, ya me saqué ese problema de arriba. Ahí sí hago un análisis de riesgo, ¿por qué? Porque esos controles que yo estoy implementando tienen que ser razonables en términos de costo-beneficio, como veíamos hace un rato. ¿Tá? Acá yo estoy haciendo análisis de riesgo tradicional. El único tema es que este plan de preventivo está asociado a objetivos de continuidad operativa. No es nada distinto de todo lo que hablamos antes, solo que si tengo objetivos de continuidad operativa, algunas cosas que yo vaya a estar viendo van a salir de acá. Pero mi plan de continuidad sale del otro lado. Y esta última, que es la parte de mantenimiento, la única recomendación es suerte en pila. ¿No? O sea, lograr que la gente apoye en el mantenimiento de los planes es bastante complicado. Los dos mensajes que se pueden mandar de alguna forma y que pueden llegar a ayudar son, el primero es este: si yo tengo un plan de continuidad desactualizado, en muchos casos estoy peor que si yo no tuviera un plan. ¿Por qué? Porque en el momento que tengo un problema, la gente va a agarrar un libro que tiene 5 años, va a tratar de aplicarlo, no va a funcionar nada y va a perder tiempo útil que por lo menos podría estar en ese momento tratando de ver cómo se recuperaba. ¿Tá? Ese es el primer mensaje. ¿Tá? Y segundo, que el esfuerzo de mantener un plan de continuidad, si yo lo hago periódicamente, es muchísimo más chico, ¿tá? Que si yo lo dejo que se muera y una vez cada 3 años o 4 años lo tengo que hacer todo de cero. ¿Tá? Pero de nuevo, esto es algo complicado, esto es algo que no está resuelto y esto es algo que en todas las organizaciones hay problemas con esto. El único mensaje es, si logran pasar estos mensajes, capaz que tienen mejor suerte. Lo que decíamos de ahí. Conclusiones. Lo que arranqué, menos es más. ¿Tá? Seamos inteligentes, seamos habilidosos en tratar de convencer a la gente con mecanismos sencillos, ¿tá? Para que vean para qué es que esas metodologías están y para qué se van a usar y el valor que les están dando. ¿Tá? Independientemente, como está acá, de la rigurosidad teórica, de cómo venga el modelo de afuera. ¿Tá? Si yo vengo con el modelo no sé cuánto, eso normalmente a la gente no le interesa demasiado. ¿Tá? Excepto que tenga algún aprecio particular por ese modelo. Les tengo que convencer, les tengo que vender, como está puesto ahí abajo, ¿tá? Para qué es que eso sirve, ¿tá? Que está basado en conceptos sencillos y que ellos realmente lo pueden no solamente entender, sino aplicar naturalmente a las cosas que tienen que hacer y que eso va a tener un impacto directo sobre las cosas que están haciendo. ¿Tá? Disculpen los 10 minutos de atraso, pero bueno, preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran. Hasta está todo mal lo que dijiste, en realidad solo podemos implementar COVID-5, ¿vale? Digo, a ver si alguien
¿No? Bueno, entonces muchas gracias.